Ya, pues vamos ahora a darle un giro a los temas porque seguramente ustedes, yo, nosotros por aquí quisiéramos más tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Me falta tiempo para esto, etcétera, y queremos más tiempo. Pero para donde no queremos más tiempo es para llegar quizá a los 40. Es un tema que toca a muchas personas, la crisis de los 40, pero ¿por qué es que llega? ¿Cómo nos cambia la vida? Para responder todas estas preguntas que seguramente las tienen también ustedes, nos acompaña hoy la doctora Tania Rocha Sánchez. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros. También está Ulises Adrián Reyes Hernández, quien es sociólogo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. A los dos, muchísimas gracias. Dos ángulos, pues súper Claro. importantes, ¿no? Bienvenido, sí, exactamente, ¿no? Pues vamos a hablar de este tema, ¿no? La crisis de los 40. Creo que ya ni me acuerdo. Que se dice 40, pero que igual puede llegar, ¿no? En diferentes etapas. ¿Cómo detectar esto? Yo he escuchado que es estrés, que es ansiedad, que sueltas el trabajo, que cambias, das un giro así súper radical de la vida, pero además que ya no te desvelas tanto. Pero ¿cómo podemos, digamos, darnos cuenta que estamos en ese momento? Bueno, no es algo que necesariamente a todas las personas les pase y tengan que vivirlo igual, pero cada etapa de la vida te implica un reto. Entonces, en el caso de los 40, hay una propuesta de la curva de la felicidad y justo es en la edad mediana cuando las personas entramos en declive, porque viene un cuestionamiento de lo que has hecho en la vida, lo que has logrado, empiezas a notar cambios en tu cuerpo, en tu salud, en que no es que no puedas, sino ya no aguantas las desveladas ni la fiesta. Y es importante pensar que se vive distinto para mujeres y para hombres, porque los retos también son distintos. En los hombres se interpela mucho más el éxito laboral, es decir, si se ha logrado o no, si se está en un desempeño adecuado y si se tiene como pues la máxima plenitud en ese momento. Y se ha encontrado que a veces, aunque haya bienestar económico, de todas maneras entra un proceso como de soledad o aislamiento emocional, parte de los mandatos de la masculinidad. Y en las mujeres, pues hay que hablar de la perimenopausia, hay que hablar de cuando se tienen hijos y son cuidadoras de los hijos, hijas, o a veces de los padres, madres. Y por supuesto, también todo ese cóctel hormonal que nos juega en contra, porque pues empiezas a enfrentar diferentes procesos y puede haber depresión, entre otras cosas. Que cuando a veces en la misma casa no solamente es la persona de los 40 en proceso, pero a lo mejor es el adolescente que está en una etapa mega difícil o el niño de 2 años que tiene que separarse de mamá o de papá. En fin, tantos motivos. En los hombres, particularmente esto que mencionaba, me llamó la atención, que a veces pues la sociedad nos impone una línea del tiempo. A tal edad ya tuviste esto y después cada vez pues son más las ambiciones, ¿no? Hay presidentes que a los 40 fueron ya presidente, ¿no? Un Barack Obama, por ejemplo, etcétera. O de repente los millonarios ya, a los 20 años, los millonarios. Es decir, los estándares son muy marcados y eso también afecta mucho la percepción del hombre, asumo. Claro, justamente. El gran tema es justamente cómo construimos esa serie de percepciones. Desde los diferentes núcleos, como puede ser el familiar, el escolar, el laboral, el Estado como sociedad, nos vamos construyendo diferentes ideas de lo que deberíamos ser en este momento de nuestra vida. Y justamente cuando llegamos y nos enfrentamos a los diferentes retos de los cuales la sociedad nos ha brindado ciertos elementos que nos permiten decir si he hecho bien las cosas, si no las he hecho bien, hay toda una valoración respecto a quiénes somos como personas. Justamente la doctora lo decía muy bien, en los hombres está justamente esta idea de que sí somos buenos trabajadores, sí somos buenos proveedores, y justamente también en el caso de las mujeres respecto a ellas que han empezado a abrir sus roles de otra manera distinta, no solamente están en el ámbito de la crianza, también están en el mundo laboral, y cumplir con todas esas expectativas sociales es un reto para todas las personas y se vuelve un momento de crisis, y hay diferentes niveles de crisis. Justamente hay crisis que pueden ser muy llevaderas porque hay estilos de vida que nos permiten llevarlo de mejor manera, y hay otros estilos de vida que pueden ser todavía mucho más complicados y conflictivos. Ahí es importante identificar en qué núcleo estructural me está generando conflictos, si me genera conflictos en la familia, en el trabajo, en el Estado, en la escuela, para poder encontrar una solución adecuada al diferente problema que puede representar la crisis que estamos viviendo. Entonces, son muchas dimensiones las que tendríamos que ver para poder considerar cómo enfrentarnos a esa Y justo crisis. la familia, ¿no? ¿Qué papel juega? O sea,
qué presión juega la familia, también lo laboral, como estaban comentando, y la propia sociedad, ¿no? Sí, de hecho estaba pensando en el caso de las mujeres, es paradójico porque tal vez a los 40 en algunos casos los hijos, hijas empiezan como a tener más independencia, pero la posibilidad entonces de desarrollar tu proyecto personal o laboral se ve interrumpido porque socialmente o incluso en los contextos laborales hay parámetros que dicen después de los 30 y tantos ya no se contrata a ciertas personas. Exacto. También se encuentran las mujeres con cuestiones como el techo de cristal, que hace alusión a todas estas barreras y dificultades no siempre visibles que hacen que su carrera se vea obstaculizada. Y sin duda el tema de la familia es muy importante porque, como lo comentaba ahorita mi compañero, la cuestión de la presión no solo termina incidiendo en las dinámicas con las demás, sino también en tu salud mental. En la medida en la que tú sientes que no puedes dialogar o externar lo que estás sintiendo, hay toda esta expectativa y exigencia además hoy en día de ser exitosa en todos los ámbitos o ser exitoso en todos los ámbitos, pero luchas contra corriente, Justo, ¿no? y exitoso, ¿no? Porque ¿Qué después significa? logras eso y después dices, ay, esto era y no estoy feliz, no estoy bien, Claro, ¿no? porque ¿Cómo me además se muevo? pone muy alta la vara, ¿no? O Eso, sea, ser sí. exitoso es que tengas esto, Sí. que hagas esto, y pues no es la realidad de todas las personas. Entonces, la familia, decías también, ¿no? ¿Qué puede hacer la diferencia? Justo lo que puede hacer que una crisis sea más llevadera es cuando cuentas con el apoyo de la familia, cuando tienes redes de amistades, cuando Sí. puedes como dialogar de lo que te está pasando sin que te juzguen. Totalmente. Y creo que también mi papá siempre me lo dice, hija, después de los 40, Ajá. dice, ya no es en horizontal la vida, que es como esto mundano, uno quiere un trabajo, me voy a casar, voy a tener este auto, esta casa, etcétera, pero ya es en vertical. Vivir en la vertical es qué hay más arriba, qué me Así conecta es. con algo más grande, porque me doy cuenta que esto, pues sí es finito, ¿no? Sí, claro. Cuando de los 20 a los 40 lo ves como, estoy joven, tengo la vida por delante, pero ya en los 40 es como, bueno, esto se va a acabar y como decías, vas en declive, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor manera de abordarlo? Justo, ahí más que una perspectiva sociológica, quizás también una psicológica, una filosófica, nos ayuda a entender que tenemos diferentes momentos de ciclos de vida en los cuales nos enfrentamos a diferentes cosas. Puede ser justamente que una crisis muy llevadera sea de una persona que ha logrado cumplir con sus objetivos y sus metas, y eso está muy bien, y es plantearse qué más puedo hacer dentro de mi familia, de mi sociedad en general, ¿no? Y hay crisis en las cuales, que son las más complicadas y que justamente merecen una reflexión, un análisis más profundo, es justamente cuando las personas no logramos alcanzar esas metas que nos habíamos fijado y que no nos las fijamos solos. Creo que esa parte es muy importante entenderla. Esas metas no son construidas socialmente. Claro. La familia, la escuela, Sí, cuando los nos dicen padres. tienes que estudiar para poder ser alguien en la vida. O soy abogado igual que mi papá, o soy médico igual que mi Y a mamá, veces no todas las respuestas están en todos esos espacios. Hay otras alternativas de vida que tendríamos que abrirnos a conocerlas para justamente entender que en ese momento de la crisis de la mediana edad podemos hacer cosas importantes, relevantes, para construirnos a nosotros mismos y ser felices. Y que Ese se es el vale cambiar de objetivo. opinión, ¿no? Claro, claro. Y podemos cambiar roles, por ejemplo, porque los roles, digo, lo vemos, ¿no? Como bien lo decías, a los 20 la fiesta, esto, aquello. Sí. Aunque algunos son muy maduros desde muy temprana edad y alcanzan el éxito a los 40 años, el super éxito. Pero se pueden cambiar roles porque parece que los mismos roles han ocurrido durante todos los periodos de la vida, ¿no? Claro. Se pueden cambiar roles para no sufrir esta etapa de la vida y para ser exitosos también a los 40. Sí, o sea, yo creo que algo muy importante en esta posibilidad de sortear este tipo de cuestionamientos y crisis es justamente nuestra flexibilidad y la capacidad de negociar con nosotros mismos, en el sentido de más que compararte con otras personas, pensar en tu propio proceso. Uno Claro. o una va haciendo lo que puede con lo que tiene. Y ahora que comentabas lo de tu papá, se ha hecho evidente que hay cambios en la parte prefrontal del cerebro que estarían asociados como a darle importancia a aspectos mucho más profundos, más centrales. Es decir, en lugar de tener 20 amigos, tengo 3, pero son amistades profundas, duraderas, donde me siento cómoda. Entonces, hay un replanteamiento y lo importante sería yo también ser flexible a eso que se me está presentando, a lo que hoy me es posible hacer, negociar, y lo digo también porque lo habito, con lo que ahora tu cuerpo te permite, ¿no? Con lo que es posible, pues en la medida de tus circunstancias, Sí. poder hacer para estar bien en todos los ámbitos. Eso, qué Y como sociólogo,
Sí, claro, justamente. Por ejemplo, ahí lo que tendríamos que observar es cómo las sociedades son diferentes. No es la misma la expectativa que teníamos en los años 50, 60, 70 y ahora en la segunda, casi tercera década del siglo XXI. Es totalmente diferente el estilo de vida. Ahora justamente tenemos una visión en la cual si a los 30 estudiamos algo y no nos complace del todo, podemos tener unas alternativas para estudiar. Hay muchos subsistemas educativos que nos permiten hacer otras cosas o poder iniciar estudios, buscar otros elementos formativos para cambiar nuestros roles en el trabajo, para seguir creciendo, para encontrar una perspectiva distinta. Creo que ahora la sociedad tiene más alternativas, pero también en ese sentido sí se ha convertido en un acto también de evitar que juzguemos cómo hacemos nuestros cambios, ¿no? Esa parte es muy importante, Sí, creo claro, yo. claro. Sí, sentir la libertad, porque de pronto también yo veo no sé, en las redes sociales personas que se dedicaban a cierta actividad laboral y de pronto los veo viajando el mundo o de pronto los veo hablando de la florecita y qué hermosa la naturaleza y yo me quedo así de, o sea, cómo también esta etapa de la vida te permite a lo mejor enfocarte en cosas que no son tan mundanas, ¿no? Como eso también la gente se divorcia a los 40, Claro. hay muchas estadísticas, ¿no? Que marcan justo Sí, yo creo que como vas este pico. enfrentando diferentes pérdidas que también te hacen replantear, o sea, puede ser una pareja, puede ser la vida de alguien importante para ti, puede ser un trabajo, puede ser salud, por ejemplo, Sí. amistades, y eso también convoca a que tú replantees a qué le estás dando valor o qué se vuelve importante para ti. Sí. Y algo que me parece importante es que, por ejemplo, hablando de las mujeres, también se ha dicho que el tener información es fundamental, porque a veces llegamos a la perimenopausia o a la menopausia con demasiadas ideas no necesariamente fundamentadas que hacen que lo vivamos de la peor manera posible. Y hay que decirlo, con mi colega sociólogo, vivimos en una sociedad que nos va haciendo sentir desechables. Conforme más vas avanzando en edad, vas perdiendo puntos en esta carrera, vas siendo menos relevante, parece que ya no eres funcional o aportas. Así que hay un reto ahí de reeducación para todos y todas, en el sentido de reconocer que cada etapa en la vida tiene un momento muy particular y a propósito de la curva, justo a partir de los 50 empezamos a ver otra vez el mundo desde un panorama más positivo, así que no Oye, es que por nos eso- quedemos en el declive. Justo, y que nos conviene entonces trabajar en el valor real, ¿no? Porque Sí. ¿qué va a pasar cuando ya no tenga la edad, el cuerpo, la Así es. energía, las oportunidades para Así ser quien es. soy hoy? O sea, Sí. no, como dice mi mamá, no puedes poner todos tus huevos en una huevos, canasta, claro, o sea, no puede claro. ser desde el punto de partida, ¿no? Yo veo también hay muchas mujeres que a esta edad, justo leía que se inscriben a los maratones, hombres y mujeres, ¿eh? A los 40 es la edad donde más se inscriben o triatlones o actividades o se hacen cirugías, como si estuviéramos corriendo del tiempo, ¿no? Como si quisiéramos ganarle un poco al tiempo. Claro, ahí hay una lucha que es inevitable, que todos la vivimos de alguna u otra manera. Justamente entre los 38, 43 años estamos viviendo ese proceso de cambio y es un momento de lucha. Muchos decidimos en ese momento empezar a transformar nuestros hábitos, cambiar nuestra perspectiva y justo el principal elemento es encontrar la parte positiva en la cual la manera que nos ayude a sobrellevar esta crisis y poderle dar perspectiva, una nueva salida a nuestra vida, que nos haga sentir felices y satisfechos. Ese es el gran tema. Por ejemplo, el tema que mencionas de los maratones es importante, ¿no? Cómo estoy adquiriendo un nuevo hábito que sé que va a ser beneficioso para, por lo menos, una perspectiva de 30 años posterior, Sí. ¿no? Oye, ¿hacen falta políticas públicas para que no, están comentando algo muy importante, ¿no? Para no sentirnos desechados o desechables? Después de los 40 tenemos mucho más experiencia en el Así rubro es. que hagamos todos. Así es. Entonces, Y hacen madurez. falta, exactamente, políticas públicas para que después de los 40 años, pues digan, esta persona vale mucho más que alguien que no tenga experiencia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que hace falta un trabajo importante en términos, decía hace un momento, de reeducación para todos y todas, pero también de pensar en términos de los espacios laborales, cómo seguir incorporando o generando espacios y posibilidades para que las personas podamos seguir aportando, crear una suerte como
de mentorías o posibilidades donde tú también contribuyas. Y por otra parte, no puede dejarse de lado el asunto de los cuidados, porque sigue siendo uno de los panoramas más catastróficos que enfrenta América Latina y en el cual las mujeres salimos particularmente afectadas. Porque, insisto, no solo son hijos e hijas, sino que ahora pueden ser padres, madres o personas que están enfermas y que eso va en deterioro a tu salud. Y una cosa que pensaba por lo que decías es, claro, yo, por ejemplo, me metí a nadar como nunca en la vida, o sea, como más en un sentido competitivo a esta edad, pero pienso que lo hago por salud. Quizá también tendríamos que pensar, y en el marco de esas políticas, en qué medida vamos generando cambios para nuestro bienestar y no necesariamente para tratar de responder a ese ideal como de ser joven, de que no se te vean las arrugas, de que no se te vea no sé qué, que va a ser inevitable en algún momento, ¿no? Y que entonces eso también nos va enfermando y nos va generando una sensación pues de total, no sé, no solo deterioro, sino pérdida y nos pone en riesgo. No se habla, pero hay mucho suicidio en varones, por ejemplo. Es correcto. Y la edad coincide. Y más en esta carrera, ¿no? Donde te tienes que ver bien esto. Y muchas otras profesiones, ¿no? Claro, Donde debes de cada sentirte una bien tiene y todo sus lo demás. retos, sí. ¿Habrá algún punto especial como para que esa capa prefrontal nos ayude, ¿no? A determinar que estamos bien, que lo podemos lograr, que no necesitamos cosas como superfluas para sentirnos bien? Bueno, creo que es un reto muy grande en este tiempo y quizá habría que empezar desde muy pequeñitos y pequeñitas a promover ese pensamiento Yo creo que desde crítico, ahí, sí. a filtrar la información, porque es que hoy en día, o sea, si algo tiene que agobiarnos, estamos hablando de gente de 40, 50 que nos sentimos así, pero ves a niñas y niños, ¿no? Que a los 5 o 6 años no quieren verse al espejo porque tienen arrugas. Algo estamos haciendo mal ahí. Claro. Es decir, necesitamos trabajar muchísimo en eso y también frente a este mundo, como diría Bauman, de tiempos líquidos en donde todo se diluye, disuelve, ¿no? Pues aprender a sostener, a cultivar y a mantener esa parte que importa, afectos, relaciones, el cuidado propio, y no en un sentido vacío, ¿no? No de ponte mascarillas y ve a un spa, sino simple y sencillamente conecta con la vida de nuevo. Vivimos tiempos bien complicados que también es importante ponerlos sobre la mesa porque abonan a ese deterioro. Sí, y nada más para agregar a lo que mencionas, que la buena noticia es que todos tenemos la plasticidad a nivel cerebral para poder reconfigurar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros planes, ¿no? Entonces creo que desde ahí es importante. Y esa reconfiguración justamente está en cómo nos transmitimos la cultura. Y justamente en esa cultura, el revalorizar las diferentes edades que vivimos, por ejemplo, mencionabas este tema de la política pública, pues justamente esta edad de los 30, 40, pues no hay una política pública tan precisa enfocada a ese grupo de edad, no existe. O tal vez sí lo existe, pero existe para ciertas condiciones muy específicas, como en el caso de las mujeres y las crianzas, que sí hay algunas políticas que apoyan ese tipo de ámbitos, pero no es una totalidad de la población. Claro. Hay todo un espacio de trabajo importante y justo como se ha mencionado, este tema de cómo reconstruimos vivir cada una de nuestras etapas, desde romper con el esquema biológico de los libros de texto de que cómo vamos creciendo y va la curva, sino más bien empezar a romper esos paradigmas, esas imágenes que se nos construyen en la mente de que en este momento de mi vida tengo que ser alto, fuerte y poderoso para poder ser alguien, romper con esos esquemas. ¿No? ¿Cómo concluyen esta mesa? Pues básicamente yo insistiría a todas las personas que pensemos que los cambios son inevitables, son parte de nuestro crecimiento, pero lo que sí podemos hacer es generar las condiciones para que esos cambios sean llevaderos, sean propositivos y que no necesariamente signifiquen un deterioro. Si lo pensamos desde ahí, hay una enorme posibilidad, pues justo de no hacer nada. Entonces creo que es más bien abrazar la posibilidad de reencontrarnos en cada momento y descubrir eso que nos va haciendo únicos, diferentes y como especiales para nosotras, nosotros y otras personas. Muy bien. Justo, el cambio significa estoy bien, puedo hacer las cosas y puedo continuar. Y no nada más quedarnos en el mismo estatus en el cual nos encontramos. Podemos hacer nuevas cosas, más cosas de diferente manera y eso es lo que hace padre y divertida la vida. Oye, y la próxima vez hablamos de las bondades, porque no hablamos de las bondades de los 40. O sea, a ver, los hombres más interesantes que yo he conocido
Por lo menos son de 40. Muchas gracias. Obviamente, Juan. Oigan, pero bueno, qué interesante. Gracias por Muchísimas compartir.